Aplastado bajo los escombros, la vida de un hombre se desvanece en un charco de sangre. Gime de agonía, su conciencia se desvanece. Recuerda el terremoto, cómo protegió a un niño desconocido, y ahora esto. Se da cuenta con una certeza sombría de que está muriendo exactamente de la misma manera que sus padres. En ese momento final, por fin comprendió los sentimientos que debieron tener sus padres. Los imagina juntos, con una profunda tristeza en sus ojos, y se da cuenta de que debieron sentir esta misma desesperación. Su conciencia se disolvió en vetas de luz que se precipitaban a través de un vacío infinito. De repente, sus ojos se abrieron de golpe. Parpadeó, desorientado. ¿Estaba vivo? ¿Dónde estaba? Su mirada se posó en dos pequeñas manos que se extendían ante él. Las miró con total confusión. ¿Qué eran estas? Eran sus manos, pero eran imposiblemente pequeñas. Su atención se desvió hacia el rostro de un hombre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Una oleada de conmoción lo invadió al reconocer al hombre, era su padre. Mientras luchaba por comprender cómo su padre, que se suponía que estaba muerto, podía estar aquí, una voz suave pronunció un nombre, Kai. Se giró hacia el sonido y la vio, su madre. Ella también estaba aquí, mirándolo con una sonrisa cálida y cansada. Le dijo que su nombre era Kai, juntos, sus padres lo acunaron, dándole las gracias por haber nacido. La imposible verdad se derrumbó sobre él. Era un bebé. Su mente adulta estaba atrapada dentro del cuerpo de un infante, incapaz de controlar sus propias manos diminutas, incapaz de hacer otra cosa que yacer allí mientras el mundo giraba a su alrededor. Luchaba por encontrarle sentido a su situación. Estaba seguro de que había muerto, pero allí estaba, un bebé indefenso. Aún más extraño, los rostros de sus padres lo miraban, tal como los recordaba. Su madre, Kage, sonrió débilmente, un pensamiento cruzó su mente sobre cómo el tiempo mismo parecía retroceder. Incluso recordó el nombre de su esposo, Akiko. Su esposo, Akiko, tomó suavemente la mano del infante, asegurándole que cuidaría de su hijo, Kai. Comentó que el bebé compartía su nombre. Su momento fue interrumpido por la llegada de una mujer a la que se dirigieron como Shirakami Dono. Les ordenó que se apartaran, anunciando que el ritual de la prosperidad estaba a punto de comenzar. Mientras Akiko parecía confundido, Kage parecía comprender la situación. Sostenido en los brazos de su padre, los ojos del infante se movían alarmados. Podía sentir un cambio en la atmósfera, una sensación de que algo importante e inquietante estaba a punto de comenzar. Estaban en una cámara espaciosa y formal, arrodillados ante un grupo de figuras con túnicas. La habitación era sombría, iluminada solo por la luz de las velas, con Shirakami y un hombre con los ojos vendados entre los que los observaban. Kage le susurró a su esposo que Shirakami Dono debía estar lista. El bebé, mientras tanto, asimilaba el aire opresivo del lugar desconocido, su confusión en aumento. El hombre con los ojos vendados comenzó a hablar, su tono sombrío. Enumeró una sombría historia de catástrofes, terremotos masivos, masacres y otros desastres causados por antiguos espíritus malignos. Declaró que la única forma de evitar que estas calamidades se repitieran era apaciguar a los espíritus transfiriendo una de sus almas a un recién nacido. Mientras el hombre hablaba, la expresión de Akiko se tensó con comprensión y pavor. Concluyó afirmando que solo su orden, los Amasi, poseía la habilidad de realizar tal rito. Al oír esto, Akiko instintivamente abrazó a su hijo con más fuerza. El peso de la situación se desplomó sobre el padre. Comprendió que la paz de toda la humanidad descansaba sobre sus hombros, pero el costo era inmenso. El fracaso en el ritual desataría una terrible maldición sobre la humanidad. Sabía lo que se le pedía, pero el sacrificio era su propio hijo, quien se convertiría en el recipiente del más poderoso de los dioses malignos, Douma. Sostenía a su hijo mientras Shirakami insistía en que no quedaba más tiempo. Les advirtieron que si permanecían cerca del niño, ellos también quedarían atrapados en el ritual. Su mirada se posó en Kage, que yacía debilitada en su cama, con lágrimas asomando en sus ojos mientras le devolvía la mirada. Mientras los demás salían de la habitación, ella murmuró débilmente sus disculpas, preguntándose qué estaba pasando. Ahora a solas con Kai, escuchó el tintineo distintivo de unas campanas rituales. Intentó recordar lo que los demás habían estado discutiendo, pero un ruido repentino y violento desde el exterior rompió el momento. La habitación se había convertido en una cámara ritual. Tumbada en una plataforma, Kage abrazó a Kai, susurrando una disculpa y pidiéndole que la perdonara por dejarlo. Mientras hablaba, un torrente de energía oscura brotó de su cuerpo. La energía tomó forma, manifestándose el malévolo dios Douma. Se burló de su conciencia, declarando que su cuerpo pronto le pertenecería. Una voz resonó en la mente de Kai, diciéndole que escuchara, pues Douma estaba a punto de poseerla. Mientras el poder oscuro la abrumaba, Kage gritó. La voz le explicó a Kai que su madre estaba siendo consumida por la maldición. El infante solo podía observar con horror, sus pensamientos clamando por su madre. El arremolinado vórtice de energía malévola se intensificó, y la entidad rugió su intención final, matar a su madre. Desde fuera del espacio ritual, el padre y los demás observaban, impotentes. Gritó de angustia, preguntándose por qué, después de haberse reunido, tenían que ser separados de nuevo de una manera tan cruel. Pasaron los años. Un Kai de 6 años se encontraba en una reunión formal, escuchando a los dolientes lamentar el trágico destino de la pareja Shirakami, que dejó atrás a 2 niños pequeños. Hablaban de que Kai tenía ahora 6 años y su hermano 2, abandonados para ayudar a los ignorantes. Con una expresión fría, Kai desestimó sus palabras internamente. Mentiras. Es confrontado por su padre, Akiko, quien abre bruscamente unas puertas y exige saber qué está haciendo su hijo. La repentina intrusión lo derriba al suelo. Se agarra la cabeza,
preguntándose por qué sucedió esto, pensando en su madre y su padre y en lo poco que a nadie parecía importarle él y su hermano. Las lágrimas brotan de sus ojos mientras susurra la pregunta en voz alta, con la voz temblorosa de dolor. Su pena estalla en furia mientras grita que todo es una mentira, una absoluta invención. El arrebato desencadena un recuerdo del pasado, su padre, Akiko, de pie desafiante sobre su madre caída, Kagekage. Había jurado que esta vez, él sería quien la protegería de la entidad monstruosa que era la influencia de Douma. En ese momento, los espectadores, Shirakami y Akaike, reaccionaron con sorpresa. Akaike notó que el aura maldita del dios demonio Douma se había desvanecido por completo y exigió saber qué acababa de ocurrir. El recuerdo cambia justo después del nacimiento de Kai. Kagekage yacía debilitada en la cama, sosteniendo a su hijo recién nacido. Miró a Akiko, preguntándole si estaba bien y cuestionando sus acciones. Él miró al bebé, confirmando que podía sentir la oscura presencia mágica de Douma emanando de Kai. Sin embargo, la maldición en sí no se había activado. Concluyó sombríamente que el ritual para el descenso del dios, de hecho, había tenido éxito. Este resultado era una anomalía. Akaike, con expresión tensa, lo declaró una excepción sin precedentes. La maldición de matricidio y parricidio, el supuesto precio por el descenso, no se había activado. Explicó a los demás que un niño convertido en recipiente para un demonio está maldito a matar a su propia madre, la maldición más fuerte del dios demonio Douma. Le pareció profundamente inquietante que, aunque la partera que asistió en el parto de Kai fue llevada a la muerte por el puro poder de la maldición en sí nunca se había activado en el niño. Mientras hablaba, Akiko se sentaba en silencio junto a la cama, velando por su esposa dormida y su hijo recién nacido. Argumentó vehementemente que el poder latente del infante despertaría inevitablemente. Por esa razón, declaró, el niño debía ser eliminado de inmediato. En respuesta, Kagekage se puso de pie, su voz afilada mientras exigía saber qué estaba sugiriendo. Juró que nunca permitiría tal cosa. El infante, Kai, observaba la confrontación con ojos grandes y asustados. La confrontación se tornó violenta. Kagekage cayó al suelo mientras Akiko gritaba su nombre con incredulidad. Al mirarlo, ella se horrorizó cuando él le exigió saber cómo podía siquiera considerar deshacerse del niño. El intenso estallido emocional desencadenó una reacción. Un aura violenta y arremolinada brotó del infante Kai, inundando la habitación con una presión inmensa. Los hombres gritaron alarmados, reconociendo la inconfundible presencia del dios demonio, Douma. En el centro de la tormenta, el infante lloraba, su mente gritando una súplica desesperada, no me maten. Deténganse. Kagekage corrió hacia su hijo, tomándolo en brazos. Miró con incredulidad, preguntándose cómo este bebé podía controlar el poder del dios demonio. Entonces se dio cuenta, con alguna fuerza desconocida, estaba suprimiendo activamente el estallido violento de Douma. Su esposo, Akiko, se acercó, con un tono frío y resuelto. Le recordó que ya le había advertido. Por su propio bien, declaró, el niño debía ser eliminado. La mirada de Kagekage se endureció en señal de desafío. Su expresión se contrajo con sombría determinación. Reiteró que había tomado una decisión y que se negaría rotundamente a cualquier alternativa. Los otros ancianos, Shirakami y Akaike, observaban el tenso enfrentamiento. Fue Shirakami quien intervino, ofreciendo un acuerdo. Sugirió que se concentraran en minimizar la influencia de la maldición durante los próximos 7 años, hasta el 7º cumpleaños del niño. Hasta ese momento, propuso, simplemente observarían, ya que no se esperaba que el dios celestial abandonara su recipiente antes de eso. Mientras Akiko se arrodillaba junto a Kagekage, Shirakami dirigió su atención a Akaike. Comentó que Hinjama Dono, Akiko, también se había ablandado. Luego amonestó a Akaike, diciéndole que era hora de mostrar algo de compasión. Su expresión seguía siendo de profundo disgusto, con los dientes apretados en silenciosa frustración por la decisión. El infante, Kai, yacía envuelto, con los ojos entreabiertos. Una voz resonaba en su mente, una que reconocía como la persona dentro de su cabeza, parloteando incesantemente. Deseaba que se detuviera. Ahora podía oírla con claridad, la voz del dios demonio Douma. Mientras su mirada se desviaba, se preguntó quién era el hombre que estaba en la puerta. Akiko se dirigió a su fatigada esposa, Kagekage, diciéndole que por ahora, debía regresar con los demás. Luego dirigió su atención a Kagekage, con una expresión preocupada en su rostro mientras comenzaba a hablar, admitiendo que lo que estaba a punto de decir podría ser difícil de creer. Le explicó que desde el momento del nacimiento de Kai, había sentido una oleada de magia de luz proveniente del niño. Confesó que también había sentido esta misma presencia en el instante en que el aura oscura de Douma se desvaneció, probablemente cerca de ellos. Inclinándose sobre Kagekage, expresó su asombro, declarando que nunca había oído hablar de nadie que poseyera dos atributos opuestos, luz y oscuridad. Los ojos del infante miraban hacia arriba mientras un pensamiento silencioso se formaba en la mente de Akiko sobre el potencial del niño. Consideró que Kai podría llegar a convertirse en algo realmente increíble. El tiempo pasó. 4 años después, un informe detallaba las secuelas del incidente del demonio del trueno. El lugar había sido pacificado por los Amajin, sin daños significativos. La escena cambia a un lugar completamente diferente. Un joven está en un balcón con vistas a un paisaje urbano en ruinas. Lo reconoce como Tokio, su hogar, pero es un mundo completamente diferente al que conocía. Una voz desde una pantalla cercana le advierte que esté atento, ya que existe la posibilidad de que puedan regresar a su mundo original. Él y sus compañeros están listos en la calle llena de escombros.
Ante ellos se alza una criatura monstruosa, un reima, una de las amenazas que deben combatir. Esta es su realidad ahora, sobrevivir en un mundo gobernado por la magia. En un recuerdo de años pasados, un joven Kai miraba a su padre, Akiko, con expresión seria. Akiko lo observaba con una sonrisa amable, comentando en voz alta que su hijo, como siempre, se quedaba completamente absorto cada vez que surgía el tema de los Amasi. Kai lo negó a medias antes de mirar a su padre con ojos grandes y decididos. Declaró que era natural, pues provenía de un linaje de Amasi, tanto su padre como su madre eran Amasi. En ese instante, el niño se hizo un voto silencioso, él también estudiaría mucho para poder convertirse algún día en un gran Amasi. En una habitación tradicional japonesa, el joven Kai se sienta ante su padre, Akiko. El padre le explica que los Amaisi como ellos luchan para proteger el mundo, y le pregunta a su hijo si de verdad comprende lo peligrosos que son los Reima a los que se enfrentan. Kai lo reconoce, pero replica que, incluso para los Amaisi, derrotar a los Reima no es tarea sencilla. La expresión de su padre se vuelve sombría mientras continúa, afirmando que su profesión es una en la que a veces sufren heridas o incluso pierden la vida. El niño aprieta el puño, insistiendo en que es precisamente por eso que debe ser más cauto en el futuro, para que, cuando llegue el momento, sea él quien proteja tanto a su padre como a su madre. Levanta la vista con una nueva resolución, su voz clara mientras declara su deseo de volverse fuerte. Concluida la conversación, se pone de pie y corre hacia una puerta soji abierta, llamando a su madre, Kage, y anunciando que va a salir a jugar. Ella le pregunta si se dirige al jardín y le dice que tenga cuidado. Él asiente con entusiasmo antes de desaparecer de la vista. Mientras el niño corre hacia el jardín, su padre se une a su madre en la veranda. Comenta que es inusual que Kai diga cosas tan maduras y que verlo jugar como un niño es un alivio. Ella se vuelve hacia su marido y le pregunta si su hijo realmente ha vuelto a declarar su intención de convertirse en una Amaisi. Akiko lo confirma con una sonrisa amable, afirmando que es natural, ya que son una familia de Amaisi. Mientras tanto, el joven corre por el extenso jardín de la familia, con la mente acelerada. Reflexiona que, como es parte de una de las 7 grandes familias Amaisi, no puede permitirse ser tímido. Con ese pensamiento, salta con un chapoteo a un gran estanque, y los nenúfares se dispersan a su alrededor. Un joven de pelo oscuro y puntiagudo camina por una zona boscosa cerca de un arroyo y se detiene. Se vuelve hacia su compañero, un chico más joven, comentando que están lo suficientemente lejos de la casa como para no ser vistos. Se dirige al chico como, Kos. El chico, Kos, levanta la vista con brillante expectación, preguntando si van a hacer eso de nuevo hoy. El joven mayor lo confirma, preguntándole si Kos se unirá a él. En respuesta, un torrente de energía oscura y puntiaguda brota alrededor de Kos, que mira conmocionado. Se pregunta en voz alta qué está pasando y por qué diría algo así. La caótica energía explota hacia afuera desde el pequeño cuerpo del niño. El joven mayor observa con una expresión tranquila, comentando que Kos ya no puede detenerlo conscientemente y que debería rendirse. A medida que la energía disminuye, Kos se gira y ve un largo mechón de pelo blanco flotando a su lado. Grita un nombre, Douma. El pelo pertenece a una mujer con orejas puntiagudas, que se para frente al joven mayor. Ella lo regaña por dejarse llevar, aunque admite que la resistencia desesperada del chico fue impresionante. Los pensamientos del joven se vuelven hacia adentro, reflexionando que ha querido apoderarse del cuerpo de Douma desde el día en que nació en este mundo. Su memoria retrocede a su nacimiento. Una mujer de pelo oscuro lo sostiene, un recién nacido que llora. Su expresión es de cansancio mientras piensa en cómo esto sucede una y otra vez. En el recuerdo, una fuerza sombría ataca a su madre. El poder de ella parece desvanecerse mientras lucha, declarando que esta vez reclamará su cuerpo y no dejará que la entidad lo posea. La entidad, hablando ahora a través de su madre, se cierne sobre él, un bebé indefenso. Se burla de su incapacidad para moverse o hablar, y luego pregunta fríamente si debería simplemente poseerlo a él en su lugar. Recuerda el furioso juramento de la entidad sombría desde el momento de su nacimiento, su voz resonando con una rabia posesiva, negándose a que se lo llevaran. El recuerdo cambia a él de bebé, gateando por el suelo. Douma llama al niño, mientras Kos le explica que el infante simplemente está practicando cómo gatea. Mientras observan, la entidad oscura se manifiesta una vez más, sus zarcillos sombríos se extienden hacia el niño. Ofrece burlonamente ayudar, con el entrenamiento poseyéndolo, reiterando su promesa de no dejarlo ir nunca mientras Kos y Douma miran horrorizados. No fue un incidente aislado. A lo largo de su infancia, la entidad fue una presencia constante y acechante, observándolo mientras aprendía a ponerse de pie, esperando un momento de debilidad en el baño y cerniéndose sobre él mientras dormía. Veía cada momento como una oportunidad perdida, una ocasión que esperaba pacientemente para aprovechar. El peso de estos recuerdos lo oprime en el presente. Se agarra la cabeza, con el sudor perlando su frente, reflexionando que la influencia de la entidad parecía haber disminuido recientemente, lo que le había traído una pequeña medida de paz. Sus pensamientos turbulentos son interrumpidos por una voz femenina y aguda. Una joven de orejas puntiagudas sonríe con suficiencia, diciéndole que está siendo ingenuo. Afirma con frialdad que de ninguna manera se ha rendido, y que si muestra una apertura, poseerá su cuerpo en un instante. Ella se sienta a su lado en la gruesa rama de un árbol, muy por encima del suelo. Él permanece encorvado en su tormento mientras ella lo observa con una calma depredadora. Él se vuelve hacia ella, sobresaltado por sus palabras. Ella observa que su reacción es extraña y que su ritmo está alterado. Azorado, él exclama que no debería hablar de poseerlo como si estuviera ofreciendo ayuda. Ella responde sin rodeos que no tiene intención de ayudarlo. Ella se inclina sobre él mientras yace en la rama, amonestándolo.
Afirma que es ella quien debería entrenarlo y que es un tonto por mostrar debilidad, acusándolo de intentar crear una apertura para que ella la explote. Derrotado, él solo puede preguntar si es así. A pesar de sus duras palabras, él se incorpora y aparta la mirada, dándole las gracias en voz baja. Admite que su presencia es de gran ayuda y que está profundamente agradecido de que esté con él. Desde su posición, ella simplemente afirma que solo está observando. Él se sienta en el suelo, recuperando el aliento, y le explica a la mujer con cuernos que todavía no puede manejar su magia correctamente. La única forma que conoce para volverse más fuerte es entrenar su cuerpo. Ella escucha, admitiendo que había estado un poco preocupada por él. Él continúa, diciendo que no puede preocupar a sus padres con tales asuntos, y reconoce que encontrar una manera de ganar poder por su cuenta es un problema complejo. La mujer con cuernos lo observa, con un dejo de exasperación en su rostro mientras él suspira. De repente, ella se inclina sobre él, interrumpiendo sus pensamientos. Menciona a alguien llamado Douma, afirmando que siempre le dice lo mismo. Luego, anuncia enérgicamente que las 3 series de abdominales están completas y que lo siguiente son las flexiones. Azorado por su proximidad, él protesta que esto es demasiado difícil. Ella replica que por supuesto que lo es, explicando que está aplicando presión deliberadamente para que el entrenamiento sea más efectivo. No es una simple presión, aclara, sino un método para hacerle perder la compostura. Él se esfuerza bajo la intensidad de su mirada y sus palabras. En un rápido movimiento, se acerca extremadamente a él, sus labios casi tocando los suyos, y le susurra al jovencito que no haga ni un ruido. Él retrocede en shock, su rostro enrojecido mientras tartamudea que no se acerque tanto a su boca. Ignorando su reacción, ella se endereza y dirige su mirada hacia el denso bosque que tienen delante, con una expresión repentinamente seria y concentrada. Se queda perfectamente quieta, escuchando. Sus propios sentidos se activan, y una sacudida de alarma lo recorre. Se da cuenta de repente de que los están observando. Desde las profundas sombras de la maleza, un único ojo luminoso con un patrón en espiral los mira fijamente. Ella confirma su temor, identificando a su observador como otro Shikigami de vigilancia. Mientras la gran criatura peluda se asoma entre el follaje, ella se pregunta en voz alta quién podría haberlo enviado y con qué propósito. Su mano se posa en el hombro de él. Ella le da la respuesta más probable, es porque él es el niño sustituto de aquel incidente. Él levanta la vista, con los ojos muy abiertos mientras asimila el peso de sus palabras. De pie detrás de él, ella explica que él todavía está logrando evitar que ella lo posea. Está manteniendo su propio ser mientras evade simultáneamente la maldición del Reima, la misma maldición que se cobró la vida de su madre y su padre. Él escuchaba mientras la mujer con cuernos continuaba su especulación. Dado que era su alma, Douma, la que moraba en él, el maestro del Shikigami era probablemente uno de los participantes de la ceremonia de descenso. Sin embargo, le pareció extraño que fuera visible para los ojos humanos. Mientras caían por el bosque durante su entrenamiento, se dio cuenta de que la vigilancia se había vuelto más frecuente. Lo que antes era un suceso raro, ahora se sentía como una vigilancia constante y diaria. La mujer con cuernos cambió de tema de repente, recordándole que al día siguiente era su medición de poder mágico. Él levantó la vista, sorprendido, antes de confirmar en voz baja que ella tenía razón. Ella se alejó con una voltereta y una sonrisa juguetona, declarando que estaba deseando ver qué tipo de reacción tendría él en función de los resultados. Su voz resonó a lo lejos, reflexionando sobre lo que todo aquello significaba y que esperaría con expectación, dejándolo solo con sus pensamientos. Al día siguiente, dentro de un edificio formal, un oficial anunció su llegada para la medición del poder mágico de Kai, añadiendo con cierta dificultad que tenía algo que informar. Le dio la noticia a una figura de autoridad sentada. El resultado de la medición fue inconmensurable. Desde detrás de la mesa, el joven Kai observaba, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. En otra habitación, el oficial se dirigió a un anciano como Sensei, preguntando por el significado de un resultado inconmensurable. El anciano, sentado frente a ellos, accedió a dar una explicación. El anciano levantó una ampolla, explicando que la poción de la prueba cambia de color según el poder mágico del sujeto. Los colores van del púrpura y el azul para la menor cantidad de poder, hasta el rojo para la mayor. Un resultado rojo, señaló, era una rareza que solo se veía en una de cada 10.000 personas. Luego declaró que la poción de la prueba de Kai, sin embargo, permaneció completamente transparente. Esto significaba que el poder mágico de Kai era o extremadamente minúsculo, o algo completamente distinto. El oficial observaba con preocupación mientras Kai bajaba la cabeza, una sombra cubriendo su rostro. Miró con incredulidad mientras el examinador mayor le explicaba el resultado. Una lectura de 0 significaba que su poder mágico estaba esencialmente fijado en ese nivel, ya que se determina a la edad de 3 años y no cambia. El chico procesó las palabras, preguntando en voz alta si eso significaba que no tenía ningún talento para la magia. Antes de que el anciano pudiera responder, el examinador más joven intervino, insistiendo en que no podía ser correcto y que debía haber otra posibilidad para tal resultado. Pero Kai no esperó una respuesta. Sus hombros se hundieron mientras se daba la vuelta y se alejaba de la habitación, con el peso de la noticia cayendo sobre él. Salió a una terraza de madera, su partida fue tan abrupta que el examinador gritó su nombre con preocupación. Mientras se alejaba, una sola gota de sudor cayó de su frente. Sin que él lo viera, un único ojo brillante observaba su retirada desde la ocultación de unos arbustos cercanos. Su solitaria caminata lo llevó a un bosque, con la respiración agitada por la angustia mientras avanzaba por el sendero. Abrumado, cayó de rodillas.
Miró sus manos temblorosas, mientras la aplastante revelación se asentaba. Se preguntó si esto significaba que nunca podría convertirse en una Masi, apretando los puños con desesperación. De repente, una voz sombría e incorpórea se rió cerca, diciéndole que lo había entendido todo mal. Sobresaltado, Kai levantó la vista, buscando el origen del sonido. Reconoció la presencia al instante. Tú, comenzó. La entidad sombría notó su distracción y le preguntó si estaba hablando con ese Shikigami otra vez, antes de dejar la frase en el aire. Mientras la entidad hablaba, una enorme pata con garras se estrelló cerca. La voz continuó, explicando que al enterarse de que su poder mágico era cero, parecía una buena oportunidad para ponerlo a prueba. De entre las sombras de los árboles emergió un monstruoso Shikigami con aspecto de bestia, que se alzaba sobre él. Los ojos de Kai se abrieron de par en par por la conmoción mientras la voz sombría declaraba que el maestro del Shikigami había hecho su movimiento. Miró con incredulidad a la criatura que tenía delante. Un Reima. Parecía que su padre había entendido la situación correctamente después de todo. Mientras permanecía congelado, preguntándose por qué una bestia así estaba en la propiedad de su familia, su atención se desvió hacia un par de sandalias cercanas. Una voz habló, desestimando el resultado, inconmensurable, de la prueba como irrelevante en la situación actual. La voz del hablante invisible tenía un toque de desafío, cuestionando si eso era todo. De repente, una joven de largo cabello claro apareció detrás de él, con el rostro cerca del suyo. Declaró que ahora era el momento de que él descubriera su propio poder. Sobresaltado, Kai solo pudo balbucear, preguntando qué quería decir. Entonces sintió un extraño calor extendiéndose por todo su cuerpo. Al mirar hacia abajo, vio su mano brillando con una luz tenue. Sabía que para manejar las artes demoníacas, la fórmula de una técnica debía inscribirse en el cuerpo. La mujer confirmó sus pensamientos, explicando que acababa de infundir en su cuerpo una de las muchas artes, el jutsu del trueno. Señaló a la bestia y le ordenó que la derrotara. Kai protestó, gritando que era imposible ya que no tenía poder mágico para usar la técnica. Mientras el Shikigami se abalanzaba, la mujer simplemente desestimó sus palabras. En ese momento de peligro, un único pensamiento de desesperación cruzó su mente: si eso fuera cierto, entonces proteger a alguien era completamente imposible para él. Su voz interrumpió su duda, cuestionando si su promesa de proteger a sus padres, una promesa que debería haber superado el control del Shikigami, era tan débil. Las palabras lo golpearon, y apretó el puño, negándose a creerlo. Ella le dijo que era mentira, que no tenía nada, instándolo a usar todo lo que poseía en ese momento para proteger lo que era importante. Mientras hablaba, su mano estalló con crepitante energía eléctrica, el jutsu del trueno, listo para ser desatado. Con un rugido decidido, desata el poder infundido. Un rayo masivo, un jutsu del trueno, brota de su mano, envolviendo al monstruoso Shikigami en un destello cegador. Sabe que no tiene otra opción. Mientras la energía crepita y se desvanece, la mujer con cuernos lo observa con atención. Ella lo cuestiona, preguntando si un simple muchacho sin talento para la magia realmente cree que puede manejar semejante fuerza. Ella permanece en medio de la tierra quemada, con la bestia ya desaparecida. Comenta que, si bien una criatura como esa no es una verdadera medida del poder que ahora posee, es formidable de todos modos. Mientras se alejan del lugar de la batalla, ella lo mira de reojo. Se dirige a él como chico, declarando que está destinado a convertirse en un exorcista sin precedentes. Ella sonríe, con una mirada de complicidad en sus ojos. Declara que ella, la gran Douma, será testigo personal de su viaje y del camino que forjará. En un claro marcado por una profunda y antinatural zanja en la tierra, un grupo de oficiales evalúa el daño. Uno de ellos, Akiko, informa a un anciano que, basándose en las huellas, no hay duda de que un Reima ha invadido. Expresa su preocupación, preguntándose cuán poderosa podría ser esta entidad. Cerca de allí, su hijo Kai observa la escena, cuestionando qué podría haber causado tal destrucción. La escena cambia a un recuerdo de un Kai mucho más joven, de pie, apartado del grupo, con una expresión vacía e indescifrable mientras los adultos continúan su discusión en el fondo. Él se aleja, apoyándose en un gran árbol cuando una voz lo llama desde arriba: «Oye, jovencito». Desde las ramas, una chica de largo cabello claro y una pequeña máscara en la cabeza, Douma, desciende con gracia. Ella se acerca de forma desconcertante, preguntándole por qué siente la necesidad de esconderse. Le dice que no sería un problema si sus padres se enteraran de su poder. Azorado, Kai le dice que se detenga, pero ella continúa bromeando, olfateando el aire a su alrededor. Él insiste en que no hay nada de qué preocuparse. Él retrocede, con el rostro sonrojado, y mira por encima del hombro hacia los adultos. Su padre, Akiko, está de pie observándolo con una mirada severa e indescifrable. La mirada severa de su padre trae un pensamiento a la mente del joven Kai: el resultado de su evaluación fue inconmensurable. Reflexiona que nunca imaginó que sería hasta tal punto. Tras este recuerdo, se le ve a él y a Douma caminando juntos por un pasillo al aire libre de un edificio tradicional. Detienen su paseo y Douma le pregunta si está bien. Kai admite que estaba un poco abrumado. Ella comenta que si estaba tan preocupado, debería haberse quedado donde estaba. Él murmura en voz baja su propio nombre, Kai. El recuerdo se desvanece, volviendo al presente. Kai está en una veranda cuando una explosión masiva estalla en la distancia. Se pregunta en voz alta qué fue. Su padre, Akiko, aparece, preguntando si Kai también escuchó la increíble explosión. Kai se da la vuelta, reconociendo a su padre y notando que la conmoción parece venir del jardín. La expresión de Akiko se vuelve sombría. Confirma la sospecha de Kai, afirmando que, aunque no ha escuchado los detalles, una situación terrible se está desarrollando.
Lanza una grave advertencia, un gran peligro se acerca a ellos. Su determinación se había forjado hace mucho tiempo. No podía haber más vacilaciones, ni más aplazamientos en la decisión de convertirse en una Masi. Esta determinación no pasó desapercibida. Su padre, Akiko, se giró para mirarlo, anunciando que su entrenamiento especial comenzaría la semana siguiente. Él tartamudeó, sorprendido por la repentina decisión, e intentó mencionar los resultados de su evaluación de poder mágico. Pero su padre lo interrumpió, con expresión seria, mientras le pedía a Kai que reafirmara su compromiso una última vez. La pregunta quedó en el aire, simple y directa, ¿realmente quería convertirse en una Masi? Su mirada se endureció, desapareciendo todo rastro de duda. Unos días después, se encontraba en el renombrado campo de entrenamiento de los Amasi. Douma se aferró a él, notando juguetonamente su nerviosismo. Ella comentó que era una lección especial, después de todo, solo para que él se convirtiera en una Masi. Kai, nervioso, solo pudo musitar el nombre de ella. Su padre presentó a la mujer que los esperaba como Kagami, una instructora de los Amasi. Douma supuso que Akiko había buscado una maestra externa para guiar mejor el poder de Kai, una tarea que Akiko admitió que fue difícil. Explicó que había pocos instructores adecuados, pero que finalmente había logrado encontrar a Kagami. Él levantó la vista hacia la instructora, quien le devolvió la mirada con una intensidad inquietantemente aguda que lo hizo estremecerse. Antes de que comenzara el entrenamiento, su padre se arrodilló y le puso en la mano un pequeño objeto de madera en forma de cruz, diciéndole que lo guardara como un amuleto protector. Le explicó que el amuleto era un símbolo, una prueba de que su padre siempre lo estaría cuidando, y lo animó a dar lo mejor de sí. Con renovada determinación, Kai asintió. Observó a su padre de pie junto a la mujer, Kagami, en la entrada. El niño no pudo evitar preguntarse qué tenía de especial esta nueva instructora. Un recuerdo afloró, la suave voz de Douma preguntándole si se sentía solo sin su padre. Ella le había asegurado que todo estaba bien, porque estaba allí con él, una promesa hecha cuando él fortaleció su determinación por primera vez. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un movimiento repentino. Kagami se arrodilló, inclinándose tan bajo que su frente tocó el suelo. Se dirigió a él formalmente como Kai-sama, declarando que era un honor y pidiendo su favor. Él la miró, completamente desconcertado. Era un dojesa, la más profunda reverencia de disculpa o respeto, ejecutada con una precisión impecable. Avergonzado, la instó a levantar la cabeza, insistiendo en que no había necesidad de tal formalidad. Se dirigió a ella como sensei, un título de respeto para una maestra. Ella accedió a su petición, asintiendo mientras comenzaba a levantarse del suelo, todavía dirigiéndose a él con el honorífico, Kai-sama. Una vez de pie, se cruzó de brazos y explicó su propósito. Ella sería su saco de boxeo, un objetivo vivo para que él practicara sus técnicas de exorcismo. Le preguntó si tenía alguna objeción, pero el niño solo pudo devolverle la mirada, confundido por el término. Ignoró su extraña propuesta y en su lugar hizo su propia declaración. Quería convertirse en una Masi. Con ese fin, le pidió que le enseñara los métodos fundamentales, inclinando la cabeza respetuosamente mientras hacía su súplica. Sus ojos se abrieron ligeramente ante sus palabras. Desvió la mirada del rostro decidido del niño al estuche que había traído consigo, y un pensamiento repentino la asaltó. ¿Podría este niño ser realmente el niño demonio del que había oído hablar? Un momento de comprensión pareció golpearla, y su compostura se rompió. Tartamudeó una disculpa, explicando que enseñar los fundamentos no era su área de especialización. Su mente retrocedió ante el recuerdo de que la llamaran niña demonio. Para ella, que una vez fue conocida como Yoriko, un recipiente, la etiqueta se sentía absolutamente imposible de soportar. El pensamiento resonó con una finalidad cruda, no son más que niños demonio. Esto desencadenó un doloroso recuerdo de su juventud. Otros niños la habían rodeado, burlándose de ella como una niña demonio. La amenazaron con matarla si se negaba a jugar, advirtiéndole que era igual que Douma, el demonio más fuerte, y que no podía permitirse bajar la guardia. De vuelta al presente, su mano se cerró en un puño apretado. Se armó de valor, decidida a cumplir con su deber sin importar su pasado. Habiendo tomado su decisión, se dirigió formalmente a Kai. Tal como él lo solicitó, ahora le explicaría los 3 principios fundamentales de las técnicas Amasi. Usando un pequeño diagrama, expuso los principios. El primero era, cuerpo, Tai, la base física esencial para cualquier Amasi. El segundo era, técnica, basa, la habilidad básica de dar forma al poder mágico en uno de los 5 elementos, fuego, viento, tierra, rayo o agua. El tercero, señaló, era, corazón, sin, un arte poco común de dar forma al propio espíritu, practicado solo por unos pocos elegidos. El orden de aprendizaje adecuado, concluyó, comenzaba con el cuerpo. Terminó su explicación sobre técnica y corazón, añadiendo que manifestar poder mágico era algo que una persona de la edad de Kai normalmente no debería poder hacer. Con eso, le preguntó si tenía alguna pregunta. Sus ojos se iluminaron de emoción. En lugar de una pregunta, pidió con entusiasmo ver una de las técnicas por sí mismo. Su entusiasmo la tomó por sorpresa, pero tras un momento de vacilación, accedió a hacer una demostración. Kagami extendió la mano y una pequeña llama cobró vida en su palma. Jutsu de fuego, Asqua, anunció. Kai observaba, con una expresión de puro asombro. El chico estaba completamente cautivado. Increíble, exclamó, cayendo hacia atrás por la emoción. Preguntó si el fuego realmente salía de su mano y se preguntó en voz alta sobre el mecanismo detrás de tal hazaña. Observa cómo Kagami, arrodillada ante él, expresa su sorpresa de que oculte semejante llama. Ella se ofrece a enseñarle una técnica aún más impresionante.
Detrás de él, la forma espectral de Douma lo mira, intrigada. Douma se acerca, explicando que la fórmula de la técnica ya ha sido incrustada en su cuerpo, lo que significa que podría realizarla de nuevo. Sin embargo, reconsidera rápidamente, murmurando que sería una tontería usar repetidamente una técnica tan llamativa. Se estremece al darse cuenta de que accidentalmente dijo el nombre de Douma en voz alta. El lapsus atrae la afilada mirada de Kagami, y ella le pregunta si tiene miedo al fracaso. Él pregunta cómo se supone que debe realizar la técnica ahora. Un poco nerviosa, Kagami le dice que se lo explicará y le pide que espere un momento. De un maletín, saca un libro grande y encuadernado. Explica que cada técnica tiene un libro de texto correspondiente, y este es el Jutsuso, o libro de técnicas. Cuando Kai pregunta si debe leerlo, ella aclara que solo necesita tocarlo. Ella continúa, describiendo el proceso. Al tocar el libro, la fórmula de la técnica fluirá hacia su cuerpo. A partir de ahí, debe realizar repetidamente un entrenamiento de visualización hasta que pueda activar el jutsu con éxito. El libro de técnicas de fuego yace esperando. Aunque el método parece simple, el entrenamiento es arduo. Además, si uno carece de la aptitud para una técnica específica, ninguna cantidad de práctica le permitirá activarla. Mientras Douma comenta que esta es la forma normal de aprender, una sonrisa se dibuja en su rostro. Se da cuenta de que lo que ella hizo por él antes fue un atajo, y ahora tiene la oportunidad de demostrar su valía y quizás incluso superarla. Coloca su mano firmemente sobre el jutsuso, sintiendo cómo su poder fluye hacia él. Mira a Kagami y confirma su entendimiento. La fórmula dentro del libro es para el mismo jutsu de fuego que ella demostró. Con una mirada de intensa concentración, se dirige mentalmente a Douma, diciéndole que observe y preguntando quién podría tener miedo ahora. Se arma de valor, declarando que lo hará. Se arrodilla, concentrando su energía, y declara que este es su primer paso para convertirse en una Masi. Con un grito decidido, intenta lanzar el jutsu de llamas luz de luciérnaga. Detrás de él, Douma observa, comentando que no hay nada que temer, pero no ocurre nada. Un momento de silencio se extiende entre él y Kagami. Se mira las manos con confusión, mientras un pequeño sonido de desconcierto se le escapa. Su confusión es interrumpida por la sonora carcajada de Douma. Avergonzado y nervioso, le dice que se detenga, protestando que quería tener éxito en el primer intento para dar una buena impresión. Mientras él se consume en su vergüenza, Kagami se queda pensativa. Considera en silencio su fracaso, preguntándose por qué es incapaz de usar la técnica. Al ver su expresión contemplativa, Kai se vuelve hacia ella con esperanza. Le pregunta si hay algún truco que pueda enseñarle, y ella accede de inmediato. Ambos se sientan uno frente al otro en la silenciosa y espaciosa sala de entrenamiento, listos para comenzar la lección. Pasan las horas. Kai continúa practicando el mismo jutsu una y otra vez. Kagami lo observa, notando su persistencia y llegando a la conclusión de que debe estar agotándose. Ella decide intervenir, sugiriendo que probablemente deberían terminar el entrenamiento por hoy. Haruka se niega, insistiendo en que puede seguir un poco más. Su expresión es de intensa concentración y frustración mientras le ruega que le deje continuar solo un poco más. Finalmente explica su frustración, admitiendo ante Kagami que lo había entendido mal. Pensaba que realizar jutsu sería mucho más sencillo. Aunque la imagen de la técnica está clara en su mente, confiesa que no puede comprender cómo hacer la realidad. Se desplomó en el suelo, admitiendo su impaciencia. La idea lo carcomía. Quizás simplemente no tenía talento para esto. Kagami se volvió hacia él, explicando que para un niño de una familia sustituta como él, tales dificultades eran de esperar. Explicó que incluso los adultos requieren un tiempo considerable para dominar su primer jutsu. Para un niño, podría llevar días, semanas o incluso meses, dependiendo de la complejidad de la técnica. La palabra meses resonó en su mente. Kagami confirmó su pensamiento tácito, afirmando que su nivel actual de práctica era completamente insuficiente. Su determinación se reavivó. Declaró que se esforzaría aún más, jurando tener éxito lo más rápido posible. Admitió que unos pocos días podrían ser imposibles, pero estaba preparado para entrenar durante semanas si era necesario. Apretó el puño, esbozando una pequeña sonrisa. Gracias a la guía de Kagami, sentía con certeza que estaba haciendo un progreso tangible. Decidió seguir practicando un rato más y le dijo a Kagami que podía irse por hoy, ya que él entrenaría por su cuenta. La expresión de ella cambió de sorpresa a irritación mientras él la instaba a marcharse. Se le acabó la paciencia. Cuestionó qué pasaría si viera su verdadera naturaleza, declarando fríamente que un hijo de la maldad no debería ser capaz de usar jutsus en absoluto. Lo acusó de fingir ser un niño normal, preguntándole si disfrutaba viéndola ser manipulada. Su voz endureció al revelar su verdadero propósito, estaba allí para determinar su naturaleza como un hijo de la maldad. Se burló de su ambición de convertirse en una Masi, calificándola de broma. Atónito, le suplicó que esperara, preguntándole qué quería decir con todo eso. Le sugirió que podía seguir actuando como una espectadora ignorante, como lo había estado haciendo hasta ahora. Ella replicó que todos los hijos de la maldad que había conocido eran iguales. Para ellos, explicó, la violencia era un saludo, y el ciclo de entrenamiento y curación era una rutina mundana. Los describió como meros juguetes, para quienes el mayor placer era menospreciar a los demás. Él retrocede ante sus palabras, pero Kagami insiste, preguntándole si es igual que los demás. Él le grita, con la voz llena de indignación, que no lo es. Se mantiene firme, declarando que, aunque sea un hijo de los malvados, está allí por voluntad propia. Jura que no hará en absoluto lo que ella insinúa. Su determinación parece sorprender a Kagami. Piensa para sí mismo que su corazón no está controlado por su linaje.
Recuerda a sus padres protegiéndolo y cómo quiere convertirse en un exorcista para proteger las cosas irreemplazables que le dieron. Explica que su propia existencia se siente como un milagro, un pensamiento teñido por el recuerdo de la muerte de sus padres. Es por ellos, declara, que debe volverse fuerte, para no volver a perder nunca más lo que es precioso. La desafía directamente, jurando demostrar que ser un hijo de los malvados es diferente de lo que ella cree. Protegerá a su familia, afirma con rotundidad, y eso incluye protegerlos del daño irracional causado por gente como ella. De repente, una voz familiar interrumpe. La chica con cuernos, Douma, aparece como si fuera un recuerdo, llevándolo en brazos. Lo llama niño con indiferencia y le pregunta por los malvados que acababa de mencionar. Se acerca más con una sonrisa de suficiencia, cuestionando por qué está perdiendo el tiempo. Con su poder, insiste ella, no debería tardar tanto en dominar un jutsu. La afirmación lo deja atónito. La escena vuelve al presente, donde Kagami le dice que ya debería ser capaz de usar el fuego espiritual. Él la mira, desconcertado, preguntando cómo es eso posible. La voz de Douma resuena en su mente, instándole a recordar. Le pide que recuerde la sensación en su pecho cuando soportó su control, y de nuevo cuando usó ese jutsu oscuro. Sus palabras provocan una revelación. Aprieta el puño, murmurando un agradecimiento a Douma. Volviéndose hacia Kagami, extiende la palma de la mano y le dice que observe. Extendió la mano, listo para presentar la prueba de la convicción que había jurado proteger. En un instante, una ráfaga de fuego brotó de la palma de su mano. Había invocado la técnica de la llama, dejando a Kagami momentáneamente atónita por la repentina demostración. Sus ojos se abrieron con incredulidad. No podía comprenderlo, ¿realmente había dominado un arte demoníaco en solo unas pocas horas? La sola idea parecía una mentira, una imposibilidad. Su asombro dio paso al escrutinio mientras examinaba la llama más de cerca. Se dio cuenta de que era más que solo su velocidad, la técnica en sí era extraña. No contenía absolutamente ningún rastro de la energía oscura y demoníaca que esperaba. En cambio, podía sentir débilmente algo completamente diferente en su interior. Levantó la mano, la llama ardiendo brillantemente, no con poder demoníaco, sino con una energía pura y radiante. Declaró que este era el único poder que podía hacer frente a la oscuridad, la magia de la luz. Ha pasado un año desde que el joven Kai adquirió por primera vez sus técnicas de exorcismo. Con una intensidad concentrada, practica un arte acuático, manipulando corrientes de líquido con la mano extendida. Su instructora, Kagami, observa desde la distancia, notando que su poder, control y nivel general mejoran de manera constante mientras él desata una poderosa ola de agua. El entrenamiento comenzó cuando él tenía solo 5 años. Un recuerdo de esa época aflora, cuando un Kai mucho más pequeño comenzaba su entrenamiento especial bajo la tutela de Kagami-sensei para convertirse en exorcista, agradeciéndole con sinceridad. De vuelta en el presente, Kagami le instruye que continúe a este ritmo. Él asiente, pero su expresión está nublada por una sutil confusión. Sus pensamientos son interrumpidos cuando Douma aparece de repente, sorprendiéndolo al acercarse a centímetros de su rostro. Kagami suspira, diciéndole a Douma que se esfuerce más. Douma, sin embargo, le pregunta a Kai qué le pasa y le sugiere que se tome un descanso, dejando al chico desconcertado y sin palabras. Más tarde, mientras está sentado solo, nota a Douma flotando cerca. Comenta que ella ha parecido sombría últimamente y le pregunta en qué ha estado pensando, diciéndole que no se deje poseer por nada. Luego, dirige la conversación hacia sus propias preocupaciones, cuestionando si realmente está bien con su estado actual. Le confiesa a Douma que, a pesar de haber aprendido muchas técnicas diferentes durante el último año, no siente que realmente se haya vuelto más fuerte. Reflexiona que solo ha estado siguiendo los movimientos, y que ninguna de las técnicas que ha aprendido se siente tan poderosa como la primera que usó. Como si respondiera a sus pensamientos, Kagami lo llama por su nombre. Levanta la mano, conjurando al instante una poderosa y salpicante pared de agua frente a ella. Se vuelve hacia él con una mirada severa, lanzándole un desafío directo. Si no puede atravesar su técnica, declara, entonces será imposible para él derrotar a un Reima como exorcista. Sus ojos se abren de par en par, y una nueva resolución endurece su expresión. Recordó un tiempo de su vida anterior, justo después de su 6º cumpleaños, cuando sus padres murieron. De niño, se sentaba abatido, preguntándose cómo podría protegerlos. Douma estaba a su lado, una compañera silenciosa. Resolvió que si iban a enfrentar el mismo destino en este mundo, tenía que evitarlo a toda costa. Con solo un año restante, la presión aumentaba y una profunda ansiedad se apoderaba de él al sentir que no estaba progresando. Su hilo de pensamiento se interrumpió cuando Douma se acercó, sobresaltándolo. Le preguntó si había estado escuchando y luego, sin rodeos, se preguntó si se sentía solo sin sus padres. Aturdido, solo pudo balbucear una disculpa. Intentó explicarse, diciéndole que estaba genuinamente preocupado por algo, una preocupación demasiado compleja para que una niña de 5 años como ella la entendiera. Ella desestimó su preocupación como algo trivial. Aunque afirmó no tener una razón especial para enseñarle, luego reveló que el exorcista más joven de la historia en realizar una técnica con éxito tenía solo 4 años y 7 meses. Se quedó mirando, atónito por la revelación. La implicación era clara, pero algo más pareció aún más importante para él en ese momento. Su atención se desvió mientras la voz de Douma resonaba por el largo pasillo de madera, comentando que hoy debía ser un día especial para él. Lo guió por el pasillo, recordándole que, de hecho, era su 5º cumpleaños.
Lo reprendió suavemente, diciéndole que no debería parecer tan abatido cuando otros se habían tomado la molestia de prepararse para la ocasión. Se detuvo bruscamente cuando una puerta se deslizó con un sonido seco, exigiendo saber de qué estaba hablando. Tras la puerta, sus padres estaban con espantasuegras, que hicieron sonar con una ovación. «¡Feliz cumpleaños, Kai!», exclamaron, mientras el confeti llenaba el aire. Entre ellos había un pastel de cumpleaños, con las velas encendidas. El niño solo pudo mirar, completamente atónito por la sorpresa. Él observa, con una mezcla de sorpresa y alivio en su rostro mientras logra decir, «Ah. Gracias». Su madre trae el pastel de cumpleaños, disculpándose tanto con él como con su padre. Su padre, arrodillado a su lado, pregunta alegremente cómo deberían cortar el hermoso pastel. Su semblante alegre se desvanece. Se da cuenta de que, a pesar de todo el esfuerzo que han puesto en esto, no está realmente de humor para celebrar. Sin embargo, resuelve que debe comerlo con todo su corazón. De repente, Douma aparece detrás de él, apretándole las mejillas juguetonamente. Le dice con impaciencia al pequeño monje que se apure y coma, preguntando cuánto tiempo planea hacerla esperar por el pastel que ha estado anticipando durante todo un año. Recuerda que la primera vez que Douma comió pastel en su cumpleaños, se desplomó por lo dulce que estaba. Le pregunta si está bien, pero ella ya está postrada en el suelo, murmurando que lo escuchó. Decidiendo continuar, toma su tenedor y anuncia que comenzará a comer. Mientras lo hace, Douma se retuerce en el suelo de pura anticipación. Observa para sí mismo que ella realmente siente un amor poderoso por los dulces. Da su primer bocado y su expresión se vuelve seria. Esto no es simplemente dulce, es un manjar exquisito, de una vez al año. No puede evitar pensar que ella, de todas las personas, está comiendo algo tan maravilloso. Desde el suelo, Douma cuestiona su expresión solemne. Le pregunta por qué no lo está saboreando más a fondo, insistiendo en que ella lo está probando correctamente, y se pregunta por qué él todavía parece tan preocupado. Su madre lo regaña suavemente, diciéndole que no se obsesione tanto con lo que ha perdido que no pueda ver lo que tiene justo enfrente. Le recuerda que hay más que solo pastel para la cena y le presenta otro plato, un grano murice con forma de cara de oso. Él la mira, desconcertado. Su madre añade que debe perdonar su forma ligeramente imperfecta, asegurándole que el sabor siempre es maravilloso. Observó cómo su madre entraba en la habitación y la puerta se cerraba tras ella. Le explicó que, como ambos trabajaban, rara vez cocinaba, pero que hoy se encargaría ella. Él lo recordaba bien, para él, el sabor del hogar era la cocina de su madre. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la comida, un oso de arroz. Su madre confirmó que lo había hecho ella, admitiendo que, aunque la forma no era perfecta, se había esforzado al máximo y estaba segura de que estaría delicioso. El recuerdo era cálido. En sus cumpleaños, su madre siempre le preparaba un plato especial solo para él, un gesto que le producía una inmensa felicidad. Dio un gran bocado, y su rostro se iluminó mientras declaraba lo delicioso que estaba. Sus padres lo observaban, complacidos, mientras su padre comentaba con una sonrisa que debía de tener mucha hambre. Radiante de alegría, extendió sus palillos y pidió alegremente una segunda ración. El recuerdo se desvanece a un momento más reciente. Mientras Kai come con el mismo gusto, la voz de su padre interviene, regañándolo suavemente por comer tan rápido y diciéndole que se lo tome con calma. Levantó la vista mientras Kagami, sentada a su lado, le servía un poco de té. Ella se disculpó por su falta de atención, pero él le aseguró que no había problema. Entonces le presentó una pequeña caja envuelta. Kagami explicó que, ya que la habían invitado, no podía llegar con las manos vacías e insistió en que lo aceptaran. Su padre intervino rápidamente, desestimando su preocupación. Insistió en que la invitación había sido repentina y que simplemente estaba agradecido de que pudiera acompañarlos. Continuó, con un tono cada vez más serio mientras miraba a Kagami. Le expresó su profunda gratitud por supervisar el entrenamiento especial de Kai, explicando que, como sucesor, la vida de Kai había sido protegida, casi sin contacto con nadie fuera de su familia. Continuando la conversación, Kai expresa su gratitud por tener a Kagami a su lado. Avergonzada, ella responde que el placer es suyo y que espera que se lleven bien. Luego, ella promete formalmente que, a partir de ese momento, cuidará de él con diligencia. El momento serio se ve interrumpido de repente por el llanto de un bebé. Kai gira la cabeza sorprendido, mientras Kagami murmura con gentil reconocimiento. El sonido proviene de una pequeña cuna cercana. Kagami se vuelve hacia Kai y le pregunta si también le gustaría celebrar el cumpleaños de su hermanito. El bebé, cuyo nombre es Meguri, continúa llorando desde su cuna. Esta imagen desencadena un recuerdo. Un Kai más joven mira al recién nacido Meguri, sostenido por su madre. Le pide sostener a su hermano y ella accede felizmente. Recuerda cómo sus padres habían perdido el rumbo y su relación era tensa. Sentía que no podía hacer nada verdaderamente fraternal por Meguri, un arrepentimiento que aún persiste. Sin embargo, en el recuerdo, el bebé Meguri simplemente balbucea feliz, extendiendo los brazos hacia él. La voz de su madre señala cuánto quiere el bebé a su hermano mayor. Mirando al pequeño niño en sus brazos, el joven Kai siente con un silencioso sentido de propósito. Abraza a Meguri con fuerza, lleno de una poderosa convicción, en este mundo, Segaramente también podrá cambiar el futuro de su hermano. Prometió que esta vez cuidaría de su hermano. Su padre, que estaba cerca, preguntó qué estaba pasando ahora, pero la atención de Kai estaba fija en el bebé dormido en sus brazos. Sin embargo, su madre les dio la espalda sin decir una palabra. Sin una segunda mirada, comenzó a alejarse, dejando a Kai y a su padre mirándola en un silencio atónito. Kai, todavía acunando a Meguri, la vio irse con los ojos muy abiertos y sin comprender. De repente, se desplomó sobre el suelo de tatami.
Su esposo corrió a su lado, gritando su nombre, Mayumi. Pero Kai solo pudo quedarse paralizado, con el rostro convertido en una máscara de horror mientras balbuceaba una sola palabra, mamá. En un recuerdo del pasado, un Kai muy joven anima a su hermano pequeño, Meguri, a gatear hacia él. Le grita, diciéndole que ya casi llega. Sin embargo, Meguri parece más interesado en dar volteretas y rodar por el suelo con un feliz gorjeo. Observa cómo Meguri yace de espaldas, pataleando y riendo sin ninguna preocupación. Kai solo puede observarlo completamente inocente y despreocupado que es su hermanito. De repente, aparece Douma, sujetando a Kai por detrás. Ella comenta que él era muy diferente cuando era un bebé. Un Kai sorprendido pregunta si se refiere a que no era como Meguri, protestando que él pensaba que era igual de inocente. Douma afirma enfáticamente que era completamente diferente. Como para demostrar su punto, Meguri se sienta con una expresión intensamente seria, como un monje en profunda meditación. Douma explica que, de bebé, Kai siempre tenía una expresión sombría, como si estuviera entrenando constantemente, y nunca ponía una cara tan descuidada. Él se pregunta si su disposición actual es culpa de ella, pensando que, de ser así, debería simplemente exorcizarla. Detrás de él, Meguri parece estar de acuerdo, gritándole que lo haga. Douma, percibiendo sus pensamientos, simplemente ofrece un inexpresivo, gracias. Luego se acerca, agarrándole la cara y preguntándole si está tratando de distraerla para que no se preocupe demasiado por su madre. Él aparta la mirada mientras ella aclara que solo estaba bromeando. Kai empieza a decir algo, pero se interrumpe, incapaz de terminar su pensamiento. El recuerdo se desvanece y, en el presente, Kai está sentado con su madre, Mayumi, que sostiene a Meguri. Ella le pregunta a Kai qué piensa de la situación actual, específicamente si ha notado algo sobre esa chica. Ella continúa, afirmando que las cosas se han sentido extrañas desde que llegó la chica. Mayumi admite que, si bien antes había sentido una sensación de inquietud por la actitud de la chica, ahora es mucho más evidente. Al fondo, una joven de pelo oscuro está sentada en silencio, sola. Kai procesa las palabras de su madre, dándose cuenta de que es la primera vez que ella es tan directa con sus preocupaciones. Siente un presentimiento, sospechando que toda esta situación podría ser intencionada. Mientras se levanta para irse, le dice a Meguri que no se aleje demasiado de él. Estaba en el pasillo, sorprendido, cuando un hombre de largo cabello oscuro y ondulado entró en la habitación. El recién llegado se dirigió a alguien llamada Kagami, elogiándola por un trabajo bien hecho. El chico, Kai, observaba, preguntándose quién era esa persona. Reconoció a la mujer como Kagami-sensei, pero el hombre, a quien se dirigían como a Kaike-sama, era un misterio, aunque sentía una vaga sensación de familiaridad. Kagami inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento mientras Akaike se acercaba. Los pies de Akaike se presionaron firmemente contra las tablas de madera del suelo mientras continuaba, declarando que había escuchado el informe de Kagami, pero que aún no entendía el razonamiento detrás de la situación. Desde el otro lado del pasillo, se dirigió directamente a Kai, que ahora estaba arrodillado en el suelo. Akaike observó que el chico no parecía estar bajo el control de Douma. La mención del nombre de Douma le provocó una sacudida de sorpresa a Kai. La situación le trajo un recuerdo a Akaike. De repente, recordó haber estado presente en este mismo lugar el día que nació Kai, recordando la profecía de que un niño de la calamidad nacería entre las 7 grandes casas. En ese instante, apareció Douma, empujando a Kai con fuerza a un lado. Le gritó al mocoso que se apartara, declarando que ella debía ser castigada. Luego desató un torrente masivo de energía oscura y sombría de su boca. La violenta ráfaga atravesó la habitación, tomando por completa sorpresa tanto a Kai como a Akaike. Reaccionando al asalto repentino, Akaike ordenó con calma a Kagami que actuara. Ella sintió a la orden y avanzó mientras Kai yacía aturdido en el suelo. Levantó la vista desde el suelo, desconcertado, mientras Kagami extendía una mano hacia él. La llamó por su nombre, preguntando qué estaba pasando y por qué se le acercaba. Su confusión se transformó en pánico puro. Vio a su hermano pequeño, Meguri, gateando directamente hacia el caos. Sabía que tenía que acercarse de alguna manera, mientras Akaike también se giraba, con la mano extendida como para intervenir. Solo puede observar con horror cómo Akaike desata una poderosa técnica. Un vórtice arremolinado de energía oscura brota de la mano del examinador, apuntando directamente a Kai y a su hermano, Meguri. Akaike ruge el nombre del ataque, técnica de llamas, cueva de fuego. La fuerza de la explosión hace añicos los biombos de papel cercanos. El ataque lo estrella de cara contra el suelo de madera. Yace inmóvil, con humo elevándose a su alrededor, mientras Akaike permanece impasible en la distancia. Cerniéndose sobre él, Akaike le pregunta si quiere que acaben con él de una vez, comentando que parece decidido a matar a un niño. El examinador lo considera una buena oportunidad y le ordena a Kai que se ponga de pie, advirtiéndole que su vida está en juego. Pero Kai solo puede registrar el dolor y el miedo, incapaz de responder mientras Akaike exige saber si está escuchando. Mientras yace inmovilizado en el suelo, un pensamiento terrible aflora. Se pregunta si va a morir de nuevo, tan absurdamente como la vez anterior. Su cuerpo se niega a obedecer su voluntad. Desde el otro lado de la habitación, Akaike declara que este es el fin, explicando que su técnica de llamas ha dejado a Kai incapaz de moverse. La comprensión lo inunda de pánico. Se pregunta desesperadamente por qué no puede moverse y cuáles son las verdaderas intenciones de Akaike. De repente, una figura se interpone entre ellos. Kagami extiende los brazos, protegiendo a Kai de Akaike.
Se dirige al examinador por su nombre, preguntándole si entiende que sus acciones son un acto de desafío contra ella, la encargada del cuidado de Kai. Akai que empieza a protestar, pero Kagami dirige su atención al chico en el suelo. Le dice a Kai que lo protegerá, confesando que la esperanza que sintió de él aquel día fue genuina. Aunque se ha disciplinado por creer en él, no puede quedarse de brazos cruzados y ver cómo lo hieren de forma tan irracional. Su determinación se endurece. El pensamiento de que este niño no es el dios demonio Douma se repite en su mente, transformándose de una esperanza en una firme convicción. Decide en ese mismo instante que no puede permitir que le hagan más daño. La voz de Akai que interrumpe sus pensamientos. Le recuerda que durante el último año ha estado actuando bajo su propia petición de supervisar la situación. Afirma que ella es muy consciente de que este niño es un caso sin precedentes, sospechoso de provocar una gran calamidad. Él escuchó mientras Kagami defendía su postura, insistiendo en que él debía estar al tanto de que en los últimos 5 años no había ocurrido ni un solo desastre. Afirmó que Kai no era un elemento peligroso, sino simplemente una anomalía. Desde atrás, él cuestionó si su defensa era genuina o simplemente una especie de servicio especial. Luego mencionó un informe que indicaba que no había precedentes para un rey salvador, sembrando dudas sobre sus afirmaciones. Ella replicó, explicando que antes de que sus poderes se manifestaran, Kai era simplemente un chico amable y gentil, aunque un poco descarado. Sus palabras no tuvieron efecto. Con una sonrisa despectiva, levantó la mano y desató un torrente de poder oscuro, una técnica que llamó el gran vórtice de llamas. El arremolinado vórtice de llamas oscuras la golpeó de frente. Mientras la fuerza la envolvía, sintió una extraña y delgada barrera dentro del ataque, una sensación que la dejó perpleja. El vórtice se disipó, arrojándola al suelo. Kai gritó su nombre alarmado mientras Akai que se cernía sobre ella, con la mano aún encendida con energía oscura. Declaró que los sentimientos de ella eran irrelevantes y que ya no importaba quién era el chico. Luego desató un torrente de poder aún mayor, una llama kármica, rugiendo que si ella tenía la intención de desafiarlo, simplemente se desharía de ambos. Akai Kedono se dirige al hijo de un traidor, declarando que tal oponente es indigno de su fuego infernal. Con un rugido, desata su técnica, una enorme ola de energía oscura en forma de tentáculos, ordenándole que aniquile a su objetivo. Reaccionando al instante, Kagami Sensei empuja a Akai detrás de ella, gritándole que se agache. Reconoce el peligro inmediato de la situación mientras Kai la mira, con los ojos desorbitados por la conmoción, mientras ella prepara una técnica de agua para contraatacar. Ella desata una ráfaga de balas de agua, disparándolas directamente contra la oscuridad que se aproxima. Akai que observa, identificándola como Kagami y recordando que es un exorcista de clase 2, justo cuando su ataque atraviesa la defensa de ella sin esfuerzo. Su poder impacta a Kagami, arrojándola al suelo. Se para sobre su figura derrotada, afirmando que como cabeza de la familia Akai y exorcista dragón de clase 4, no puede comprender por qué se le enfrentaría. Murmura con desdén, como sea. Mientras ella intenta recuperarse, los zarcillos oscuros de su técnica se enroscan a su alrededor, atándola por completo. Akai que anuncia su prisión de llamas y se mofa de que si quiere saber lo que es tener un cuerpo, él se lo enseñará. Retrae el puño, con una sonrisa cruel y de anticipación extendiéndose por su rostro mientras se prepara para golpear. Con un grito gutural, clava su puño en el abdomen de Kagami. Se burla de ella, llamándola nada más que un saco de boxeo. Continúa con sus burlas, preguntándole si disfrutó siendo utilizada como escudo para el hijo de un traidor. Su mirada se desvía entonces hacia Kai, que observa horrorizado. Akai que le pregunta si está disfrutando del espectáculo, si se siente bien mirar, antes de gritarle que se detenga. El niño tiembla de rodillas, agarrándose el pecho y preguntándose por qué está sucediendo esto. Akai que se vuelve para mirarlo, con un atisbo de confusión en su rostro mientras cuestiona la reacción del niño. Él permanece de rodillas, mirando al hombre que ha maltratado a su protectora. Kai pregunta por qué Akai Kedono no se deshizo de él, el vástago de una familia traidora, sugiriendo que si va a matarlo, que lo haga ahora. Desde el suelo, la malherida Kagami Sensei protesta débilmente que ella no tiene nada que ver en esto. En respuesta al desafío del chico, la mueca de desprecio de Akai que se suaviza en una expresión pensativa, casi divertida, mientras un suave ja escapa de sus labios. Se inclina, con el rostro cerca del de Kai. Desestima las palabras de Kai, afirmando que es él quien juzga a quienes le hacen daño. Promete hacerle entender al chico lo que le sucede a quienes le muestran los colmillos. Kai levanta la vista confundido mientras Akai que añade que su padre, Akiko, era igual. Se endereza, explicando que todo lo que está haciendo es para que ese hombre, Akiko, entienda. Luego se vuelve hacia Kai, preguntando por qué Mayumi no murió después de dar a luz al hijo de un traidor, desestimando la aflicción espiritual del chico como irrelevante. Su rostro se contrae de rabia al revelar que su corazón fue purificado, cuando se enteró de que Mayumi había dado a luz al hijo de un traidor. Esto, declara, es solo una retribución, porque Akiko le robó a Mayumi. Continúa su monólogo, regodeándose de que pensó que le estaba haciendo un favor a Mayumi al llevarla ante la justicia, solo para que ella le guardara rencor. Con una amplia sonrisa maníaca, confiesa que se regocijó cuando supo que la supuestamente muerta Mayumi había perdido lo más preciado para ella en la cima de su felicidad. Lágrimas de rabia corren por su rostro mientras grita lo despreciable que es Akiko por haberlo conseguido todo, a Mayumi, un hijo, sin perder nada. Repite la palabra, despreciable, una y otra vez, su figura parpadeando con energía oscura mientras Kai observa horrorizado. Extiende una mano hacia Kai, con el rostro convertido en una máscara de locura.
Cuestiona cómo alguien como Kai, que le arrebató todo lo preciado, podría ser perdonado por existir. Justo cuando se abalanza, un poderoso torrente de agua brota del suelo, interceptando su ataque. Desde su posición en el suelo, Kagami ha invocado una técnica de agua fluida para proteger al chico. Mientras la técnica de agua se disipa, Kagami-sensei permanece envuelta en una energía oscura y llameante. Se burla del chico por tomar prestado el poder de Douma, comentando que aunque pretendía tomarse su tiempo, ya ha tenido suficiente. Ella desata la arremolinada oscuridad en una ola masiva, declarando su intención de reducirlo a él y a todo lo demás a cenizas en un instante. Él observa la abrumadora fuerza acercarse, arrodillado en medio de las ruinas de la ciudad. Es inútil, piensa, mientras un sentimiento de total impotencia lo inunda. Su cuerpo se congela una vez más, su puño tiembla al darse cuenta de su propia impotencia. En ese momento de parálisis, Douma aparece de repente ante él, agarrando su rostro con ambas manos y gritando su apodo, Kos. Ella exige saber por qué no lo entiende. Si no quiere morir, insiste, debe confiarle su cuerpo por completo. El significado de sus palabras se vuelve terriblemente claro. Ella promete que, si lo hace, puede convertir una molestia como su oponente en cenizas en un solo instante. Kai se da cuenta con sorpresa de que está proponiendo una posesión total. Ella se inclina más cerca, explicando que si le confía todo a ella, la más fuerte de los Akuma, la pelea terminará fácil e instantáneamente. Mientras su oferta pende en el aire, sus pensamientos vuelan hacia su hermano pequeño, Meguri. Al mirar al niño, su resolución se endurece. No tiene otra opción, este es el único camino. La imagen del bebé llorando en su mente solidifica su desesperada decisión. Él mira a la derrotada Kagami, que yace en el suelo, instándole a que corra, a que viva. Su expresión se endurece. Agradece en silencio a Douma, afirmando que toma esta decisión para proteger las cosas que son valiosas para él. En un espacio simbólico, Douma acuna una versión infantil de Kai. Ella descarta la idea de que lo hace por él, pero acepta su decisión de todos modos. Kagami observa desde un lado, con expresión de confusión. De vuelta a la realidad, levanta la vista con resolución. Reconoce el riesgo de ser poseído por un demonio, pero declara que su decisión implica más que eso. Un recuerdo emerge, de niño, sosteniendo a su hermano pequeño, juró enfrentar sus miedos, sabiendo que sin Douma no podría proteger a sus padres ni a nadie más. Al presenciar su resolución, Kagami se burla, preguntando si pretende usar su propio miedo como arma. Ella grita que una muerte sin sentido es lo verdaderamente aterrador y patético, con el rostro contraído en una mueca de furia. Su ira se manifiesta al desatar una enorme ola de energía oscura, riendo maniáticamente mientras invoca su técnica, Jutsu de llamas, gran fuego kármico. Mientras las llamas negras envuelven a Kai, ella declara con una sonrisa salvaje que eso es la verdadera igualdad. Pero desde dentro del infierno, Kai permanece completamente ileso. Kagami lo mira con absoluta incredulidad, exigiendo saber cómo es capaz de usar esa técnica específica. Con una mirada concentrada, Kai extiende la mano, desatando una contraonda de poder. Anuncia que está usando a Jutsu, el arte divino del exorcista. Dentro de un vasto y vacío dojo, Kagami-sensei se arrodilla ante Kai, comenzando su lección. Explica el concepto de Akujutsu, definiéndolo como el arte de dar forma al corazón del practicante. Ella explica que aquellos que poseen poder mágico pueden albergarlo en su corazón y alterar su forma. Esta manifestación, continúa, se convierte en su propia arma, única y poderosa. Él procesa sus palabras, con una expresión de comprensión incipiente. La idea de cambiar la forma misma de su poder mágico parece impactarlo como una revelación crucial. Levantando un dedo, le lanza una severa advertencia. Una vez que la imagen del poder mágico de uno se fija, su forma nunca más podrá ser cambiada. Por ello, le aconseja que si elige emprender este desafío, debe hacerlo con todo su ser. Ella se aleja de él, añadiendo que, en lugar de simplemente manifestar una técnica, el objetivo para la mayoría de los practicantes es ser guiado para adquirirla. Kai repite sus palabras, perplejo, mientras ella presenta la palma de su mano abierta, explicando que es el corazón el que proporciona la guía. De repente, una energía masiva y oscura irrumpe en el dojo. Un hombre corpulento aparece, declarando que ahora es el momento de seguir a su propio corazón. Desata su poder, burlándose de la idea de que un niño como Kai pueda activar el Akujutsu. La explosión lanza a Kagami por los aires y, mientras cae, reconoce la vil maldición que emana del ataque como algo desconocido. Tras el ataque, Kai se encuentra sosteniendo a su hermano pequeño, Meguri, protegido por una luz radiante. Se mira su propia mano, dándose cuenta de que este muro defensivo es la forma de su corazón, su propio Akujutsu. Ríe débilmente, comentando lo simple que parece su poder, cuestionando si es realmente suyo. Desde el suelo, una Kagami herida lo corrige. Le dice que no se ría, explicando que su Akujutsu es la forma física de su poderoso deseo de proteger a alguien. Kai mira al niño en sus brazos, su expresión cambia. Mira a su instructora caída con gratitud. Le da las gracias a Kagami-sensei, pero reconsidera de inmediato. Decide que ya no puede dirigirse a ella de manera tan formal y declara con convicción, no, usted es mi maestra. Sosteniendo a Meguri con fuerza, los ojos de Kai arden con determinación. Le habla a su maestra inconsciente, diciéndole que lo observe. Hace un voto solemne de mostrarle los resultados de todo lo que ella le ha enseñado. Se mantuvo firme mientras el atacante se burlaba, desestimando su poder como una nimiedad en comparación con la verdadera experiencia de combate. El hombre entonces desató un torrente de energía oscura en forma de lanza, una técnica que llamó lanza de fuego, apuntando directamente a Kai. La ráfaga de energía oscura se estrelló contra una barrera invisible, estallando sin causar daño.
El atacante gruñó con frustración, dándose cuenta de que la técnica de su oponente era puramente defensiva. Presionó el ataque, buscando una brecha momentánea para asestar un golpe directo. Al lanzarse hacia adelante, su puño se encontró con la superficie invisible con un crujido resonante. Para el propio asombro de Kai, otro muro se materializó instantáneamente detrás del atacante, cortándole la retirada y haciéndole tropezar hacia adelante. El hombre se recompuso, con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras jadeaba, tratando de procesar cuando había aparecido la segunda barrera. Su confusión se convirtió en pánico. Extendió la mano hacia un lado, solo para que su mano se encontrara con otro muro. ¿Qué es esto?, jadeó, dándose cuenta de que estaba siendo encerrado. La verdad de su situación se volvió aterradoramente clara. Estaba sellado dentro de un perfecto prisma hexagonal de energía. Golpeaba las paredes transparentes, gritando, ¿qué está pasando? ¿Cómo salgo de aquí? Desde un punto de vista desconocido, Douma observaba con una sonrisa condescendiente. ¡Qué necio!, reflexionó. ¿Un muro que solo protege? Solo hay que pensar por un momento para darse cuenta de que no es difícil de imaginar. Su voz pareció flotar en el aire mientras el atacante derrotado se arrodillaba dentro de su prisión, mirando hacia la silenciosa figura de Kai. Mientras Kai le daba la espalda al hombre atrapado, el atacante gritó, espera. ¿Qué vas a hacer? Soy el líder de la familia Akaike, una de las 7 grandes familias. Impasible, Kai apretó el puño y se alejó. Él escucha mientras su cautivo, el líder de la familia Akaike, exige respuestas. El hombre presume que su familia pertenece a una nobleza reconocida mundialmente, no solo en Japón, y pregunta con rabia de quien está recibiendo órdenes Kai. La acusación le da en el blanco. Se da cuenta de que la malicia dirigida hacia él fue completamente intencional, y una oleada de poder recorre su cuerpo. Levanta la vista con una repentina conmoción y los ojos muy abiertos, un pensamiento cruzando su mente. Lógicamente, ¿cómo podría un niño de 5 años comprender tales cosas? La energía alrededor de su brazo brilla con más intensidad. Mientras permanece allí, procesando esta revelación, una voz lo llama por su nombre. Se da la vuelta y ve a Kagami-sensei observándolo. Ella comenta que su uso de las artes del rayo para la mejora física es un resultado impresionante de su entrenamiento especial. Ella continúa, diciéndole que ya no es simplemente un niño sustituto, sino un verdadero exorcista por derecho propio. Predice que se volverá mucho más fuerte, a un grado que supera incluso su propia imaginación. En otro lugar, en una habitación tranquila, una joven de cabello oscuro se sienta con aire cansado, sosteniendo una taza caliente. Murmura suavemente un nombre, Shirakami. Kai le confirma a una persona fuera de vista que le informaron que él llegaría. Luego se pregunta en voz alta por qué tenía que ser él, señalando que él, al igual que la persona con la que habla, también es un niño sustituto.